precisamente de ahí deriva la palabra risk, de riesgo. Ahora bien, ¿cómo se van a clasificar la parte de nuestros riesgos financieros? Bueno, vamos a tener en primer lugar lo que se llama el riesgo de mercado, la parte del riesgo de crédito. Vamos a tener también un riesgo desde el punto de vista legal, un riesgo de carácter operativo, y que al final estos cuatro temas son de verdad súper amplios, ¿no? Nosotros podríamos considerar que nada más la parte del riesgo financiero se puede estar evaluando desde el punto de vista de lo que pasa en los mercados, de lo que pasa con las partes de crédito, en fin, pero realmente se deja muy de la mano lo que es la parte del riesgo legal y el riesgo desde el punto de vista operativo. Entonces, esto va a ser sumamente importante porque, bueno, las empresas actualmente deben de tener una área específicamente para estar aminorando todo este tipo de riesgos de carácter financiero. Entonces, vamos a iniciar con el riesgo, precisamente de lo que es el riesgo de mercado. A continuación, les presento unas gráficas, las cuales se obtuvieron precisamente el día de ayer, al momento de que estábamos recabando todo este tipo de información, en donde podemos evaluar aquí el tipo de cambio. Ustedes podrán observar que, bueno, viene la segunda parte de 2018, la última mitad. Posteriormente podemos observar el 2019, que el tipo de cambio pues anduvo en rangos de 18 y 20 más o menos, y que bueno, a principios del 2020, efectivamente, cuando todavía en México no sabíamos de gran manera cómo nos iba a afectar esta pandemia, pues enero-febrero nuestro tipo de cambio, inclusive si ustedes lo pueden observar aquí, fluctuaba entre 19 y se quedó en una banda de 18.50. Posteriormente de que ya se dio la noticia de cómo iba a afectar el panorama económico de nuestro país, pues inmediatamente el tipo de cambio empezó a tomar una tendencia alcista, llegando hasta mitades de marzo en 25 pesos, ¿no? Aquí nosotros podemos ver la información. Posteriormente, bueno, viene una baja a 23, pero posteriormente ya, una vez que se conoce la situación, tanto en Europa como en Estados Unidos, y obviamente la repercusión que iba a tener en México, pues obviamente vuelve a repuntar hasta los 24, ¿no? Y bueno, al día de ayer, el tipo de cambio más o menos andaba en 60 aproximadamente. Entonces, son una de las situaciones en materia del tipo de cambio, como las empresas, tanto importadoras como exportadoras, están teniendo ahorita ese tipo de problemática, dado que muchos tendrán créditos en dólares, tendrán, por ejemplo, que pagarle a sus proveedores, etcétera, y que de alguna manera, pues ellos deben planear qué van a hacer con ese tipo de situación, ¿no? Obviamente, bueno, más adelante podemos observar algunos productos financieros, los cuales se pueden contrarrestar este tipo de situaciones. Muy bien, ahora, ese es un riesgo de mercado, como ya lo había mencionado. A continuación viene la tasa TIE, que es la tasa de 28 días que tenemos por acá. Podemos observar que de igual manera en 2019 veníamos en niveles en materia de 8% más o menos, y que bueno, afortunadamente para todos los que traemos ya sea un crédito de automóvil, un crédito hipotecario, un crédito refaccionario, etcétera, pues ha venido bajando esta tasa de interés, la cual, como saben, es la tasa líder en México y que se aplica para todos los financiamientos a nivel nacional. Más aparte, una sobretasa adicional que nos estará cobrando, en este caso, el banco, ¿no? Afortunadamente, los bancos se han puesto la camiseta y en este periodo de pandemia, de crisis económica, etcétera, pues están en este caso dando facilidades a todos los que traen un crédito, ya sea desde el punto de vista empresarial o de persona física, para que
puedan diferir precisamente los pagos de esas mensualidades, de sus pagos a capital, etcétera, para contrarrestar un poco el efecto económico adverso que vamos a tener, ¿no? Porque, bueno, como nos han estado comentando las autoridades gubernamentales, todavía no llegamos al pico de la pandemia, y entonces, bueno, ahorita ya se están tomando medidas previsorias con la finalidad de que este tipo de crisis pues pegue lo menos a toda la nación, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver el reflejo de la tasa de interés bancaria de equilibrio, que como ya les mencioné, se va a aplicar para todo lo que son los créditos, para todos los financiamientos a nivel nacional de cualquier tipo de crédito del cual estemos hablando. Incluso actualmente ya si alguna persona física o una persona moral va a solicitar un crédito, actualmente ya hay algunos bancos que están otorgando a tasa cero, que significa que van a dar las facilidades para no estar cobrando, en este caso, intereses. Y bueno, ¿qué pasa con la tasa de los inversionistas? De igual manera, aquí podemos ver la tasa del CETE, que es a 28 días. De igual manera, podemos observar una baja en el 2019, se comportó en una banda de 8.2, ¿no? Aproximadamente. Y bueno, empezó a bajar de manera radical, de manera importante, hasta 6.2, que la tenemos al día de ayer. Esto es lo que gana un inversionista precisamente por los bonos que emite el gobierno federal, que es precisamente la tasa del CETE, el certificado de tesorería, y que al final del día es un producto de inversión en el cual, bueno, es libre de riesgo. Entonces, bueno, ¿cuál es el riesgo de que yo como inversionista, esta tasa, en lugar de subir, pues empiece en este caso a tener una tendencia bajista, ¿no? Bueno, pues también nos tenemos que cubrir ante ese tipo de situación. Muy bien, pasamos al siguiente. Esto es en el caso de los portafolios ya de inversión, en los cuales aquí podemos observar la tendencia de algunas acciones de aeropuertos. Estas son las administradoras de aeropuerto, como en ese primer caso estamos observando a Azur, Aeropuerto del Sureste, y en la segunda está Grupo Aeroportuario del Pacífico. Son de las dos grandes administradoras de aeropuertos que observamos. Si la gente, me refiero al público inversionista que tiende a invertir en lo que es el mercado de valores, la compra de acciones, las sociedades de inversión en materia de capitales, y por la otra, las CIEFORES, que de alguna manera allí están invertidos todos los recursos de los trabajadores y que de alguna manera invierten en el mercado de capital, pues aquí pueden ustedes observar una disminución importante en lo que es precisamente la acción de estas entidades, ¿no? Derivado también de la crisis financiera por la cual estamos pasando. Pueden ustedes observar que Azur valía más o menos a principios de año, se fue por arriba de 360, y actualmente anda en niveles de 220. Es decir, que si las personas no vislumbraron de forma oportuna y si tomaron la pérdida, pues más o menos perdieron entre 120 y 130 pesos por acción, ¿no? En el caso de Azul. O bien, hasta ahorita están aguantando la pérdida, que es lo que en su momento se sugiere, para que las empresas de este sector, de este segmento, empiecen a recuperarse de forma paulatina en lo que de alguna manera van avanzando estas semanas, ¿no? A lo cual, más o menos, estas empezarán a tener una tendencia alcista más o menos entre agosto, septiembre, más o menos, en lo que ya vamos conociendo de manera importante cuáles son las situaciones como las cuales se desenvuelve la pandemia en nuestro país. Pueden observar que también el mismo comportamiento lo tiene el Grupo Aeroportuario del Pacífico. Estamos teniendo exactamente la misma tendencia, es muy similar, ¿no? En la siguiente diapositiva
nosotros vamos a observar a OMA, es otra administradora de aeropuertos, observen en la misma tendencia, y aunque en el 2019 esta empezó a niveles, podemos observar entre 80 pesos, empezó a subir muchísimo, ¿no? Aquí podemos observar la tendencia. Pero a raíz, en este caso, de la pandemia, pues tuvo exactamente la misma suerte, tanto de Azur como de Gap, ¿no? Y bueno, tristemente podemos observar acá la acción de Volaris, ¿no? Que, vean, tenía un comportamiento extraordinario en el 2019, iba subiendo de manera importante, ¿no? Y que actualmente, bueno, anda rondando entre los 5 y los 7 pesos aproximadamente, ¿no? Entonces, esos son datos, son cifras del día de ayer, en el cual, obviamente, bueno, pues, todas las personas que traen portafolios en materia de mercado de capitales, pues tendrá que proteger precisamente sus portafolios, en los cuales, bueno, pues ya veremos más adelante que en los mercados financieros tendremos cierto tipo de productos para poder realizar este tipo de coberturas. ¿Ok? Pero no quisiera pasar a otra diapositiva sin considerar que todas estas unidades de negocio en materia financiera, pues obviamente están comandadas por un comité de riesgos y que todas las empresas que cotizan en bolsa, al igual que, como ya lo mencioné, las EFORES, las sociedades de inversión, etcétera, tienen su comité de riesgos, ¿no? Actualmente esta planeación, esta planificación de riesgos, bueno, pues está dada desde, se dio a conocer precisamente con los tratados de Basilea, en donde precisamente ahí se toca la situación de los riesgos financieros que debe tener tanto los bancos, casas de bolsa y, en fin, todas las instituciones que pertenecen al sistema financiero a nivel tanto nacional como internacional. Las emisoras que cotizan en bolsa, obviamente son supervisadas por la Comisión Nacional de Banca de Valores y por lo tanto también se deben de apegar a todo lo que son los tratados de Basilea y por lo tanto deben de contar con una unidad de riesgos en donde tengan que estar observando precisamente todo este tipo de adversidades que se pueden presentar en el campo económico. Muy bien. Ahora, en la siguiente diapositiva podemos ver la situación de Electra, que a comparación de Azur, Volaris, Gap y OMA, ¿no? Esta empresa, podemos observar aquí en la parte roja, es la tendencia que ha tenido precisamente Electra. Y la línea negra que pueden observar es la tendencia de cómo está el índice de precios y cotizaciones. Como saben, el índice de precios y cotizaciones es el indicador de la Bolsa Mexicana de Valores y que al final del día nos muestra precisamente la ganancia que ha tenido Electra en comparación de otras entidades. Es decir, no todo el mercado, las acciones que componen en este caso nuestra bolsa, todas van a tener un panorama adverso, ¿no? Obviamente ahorita le está pegando mucho a la industria cementera, a la industria de aeropuertos, a las empresas como Aeroméxico, Volaris, ¿no? Interjet, y que de alguna manera habrá otras empresas, como me mencionó, en este caso Electra, puede ser también, por ejemplo, Herdes, que de alguna manera están teniendo una rentabilidad importante. Aquí, por ejemplo, en esta radiografía, que bueno, aquí nosotros vamos a encontrar diversas plataformas por las cuales obtener este tipo de información, poder observar que en los últimos 12 meses, es decir, contando del día de ayer hace un año, Electra ha tenido un rendimiento extraordinario de 37.23. Aquí ustedes pueden observar la fecha de la cotización, ¿no? Tal cual, que fue el día lunes, el 13 de abril, en cómo estaba la entidad, y que pueden también observar que su máximo en un año ha sido alrededor de más de 1,500 pesos, ¿no? Actualmente, bueno, el día de hoy, Electra está sacando aproximadamente 1,382 pesos,
y que, bueno, es una de las entidades, no le ha pegado de forma importante, en este caso, la crisis. Aquí lo podemos ver tal cual. Aquí ustedes pueden observar el diferencial o el llamado spread, que cuando el índice aquí nos está mostrando que va bajando de manera importante, la acción anda rondando en los 1,400 pesos, ¿sí? Entonces, esa es una de las acciones, ¿no? Que al menos en este contexto del mercado de capital, yo recomendaría para poder aminorar el riesgo que se pueda tener en un portafolio de inversión, porque mientras las acciones están perdiendo, las acciones de aeropuertos, como lo mencionaba Volaris, Interjet, etcétera, están perdiendo, podemos nosotros aminorar el riesgo con acciones de este tipo, ¿no? Con acciones de Electra. Muy bien, entonces esto es riesgo de lado. Estamos hablando de divisas, la cobertura de divisas, la cobertura en materia de tasas de interés y la cobertura en materia de portafolios de inversión, en materia de acciones. Muy bien, paso a la siguiente diapositiva. Por acá vamos a tener a entidades que van a estar midiendo el riesgo financiero y sobre todo es la calidad en materia de liquidez, la calidad crediticia que pueden tener la deuda tanto de gobiernos, países, estados y obviamente empresas, y que bueno, en nuestro país básicamente funcionan estas que se observan en la diapositiva. Tenemos a Moody's, está Standard & Poor's, Fitch, Verum, HR Ratings, AM Best y DBRS. Entonces, estas son las calificadoras autorizadas en nuestro país por la Comisión Nacional Bancaria de Valores para estar calificando el riesgo crediticio que van a tener en este caso, como ya les mencioné, empresas, estados, gobiernos y obviamente país. Ustedes han escuchado seguramente las noticias que calificadoras como Fitch Ratings, así como Standard & Poor's, pues han bajado la calificación de nuestro país precisamente por la crisis financiera. Y bueno, el riesgo país de México actualmente anda en 522 puntos, ¿no? Brasil está en 333, Chile en 538, Argentina en 3,254 y Venezuela en 18,845. Entonces, imagínense. Para poner en contexto, el riesgo país va a ser básicamente la capacidad que tiene un país para cumplir con los pagos de la deuda soberana en comparación con Estados Unidos, que es considerada como riesgos. Entonces, dependiendo de la confianza que un país le dé a todo el público inversionista, es ahí donde van a estar canalizando sus recursos, sus inversiones, etcétera. Entonces, actualmente, bueno, pues estos 522 puntos ya le están dando un foco rojo a los diversos inversionistas para poner en contexto si sería buen momento para estar invirtiendo en México, ¿no? Entonces, el papel de las calificadoras va a ser precisamente esto. A continuación, en la siguiente diapositiva, les voy a mostrar, esto lo pueden encontrar en la Bolsa Mexicana de Valores, en el portal de la Bolsa Mexicana de Valores, en donde si ustedes se van a calificadoras, pues ahí buscas ya sea Standard & Poor's o Verum o HR Ratings y podrás observar todo lo que están calificando estas entidades, ¿no? Entonces aquí viene precisamente la fecha, la calificación que se está dando, el nombre de la empresa, el tipo de instrumento que puede ser una sociedad de inversión, como es el caso de Standard & Poor's, que está calificando fondos de inversión, al igual que puede ser un certificado bursátil, puede ser una obligación, puede ser un papel comercial, dependiendo lo que esté emitiendo en este caso la empresa. Entonces, actualmente Standard & Poor's, por ejemplo, se basa en la escala de Cabal, en donde, bueno, la máxima
calificación, perdón, es AAA. Seguramente ustedes han escuchado hablar de cuáles son las empresas AAA o las famosas blue chips. Son las que tienen la máxima calificación en materia de la escala, y que obviamente le da confianza al inversionista para poder comprar su deuda. Entonces, cabe mencionar que estas calificadoras estarán asignando su calificación dependiendo de cómo la empresa vaya cumpliendo con sus compromisos, es decir, pago de intereses, así como de pago de capital. En el caso de las sociedades de inversión, que son las de deuda, tienen la obligación de ser calificadas por este tipo de empresas. Es indispensable. En la siguiente diapositiva vamos a ver lo que nos muestra Fitch México. De igual manera, bueno, pues tenemos aquí la calificación, el nombre del emisor, el tipo de instrumento. Aquí podemos observar que son certificados bursátiles, el monto autorizado, la clave de cómo nosotros lo podemos encontrar, cuál es el plazo. Pueden observar que aquí esto está dado por días, y posteriormente viene la calificación de estas entidades. Entonces, la máxima, como ya les mencionaba, es un AAA, pero a su vez la mínima pues es la de calificación D. Ya cuando una empresa calificadora nos asigna una D, es que ya la empresa está a punto de irse al concurso mercantil, o bien está precisamente ya en la quiebra. Simple y sencillamente la empresa no va a pagar su obligación, ¿no? Entonces, eso es súper, súper importante estarlo poniendo. Muy bien. A continuación, vamos a ver cómo se puede cubrir el riesgo desde el punto de vista financiero. ¿Qué es lo que vamos a poder observar aquí? Bueno, para ello en nuestro país existe el mercado mexicano de derivados, y a nivel internacional vamos a tener el CME Group, o la Chicago Mercantile Exchange, que es la bolsa de derivados en Chicago más grande del mundo, y que, bueno, tiene asociación tanto con el MEXDER, así como el mercado europeo, que es el Euronext. Entonces, bueno, dentro de estos mercados derivados, pues nosotros vamos a encontrar opciones, futuros, swaps y forwards, que dependiendo de qué riesgo queramos nosotros cubrir de nuestra trinchera, vamos a elegir precisamente el producto, ¿no? Entonces, actualmente, bueno, pues vamos a tener opciones para cubrir tipos de cambio, las tasas de interés. De igual manera, en los futuros vamos a tener fundamentalmente la cobertura en materia igual de acciones, tasas de interés, divisas, y en materia de swaps, pues vamos a tener tanto forwards como swaps, vamos a tener cobertura de divisas y cobertura básicamente de tasas, ¿no? Por ejemplo, un swap se puede aplicar para créditos que es un creditado, o en su momento un crédito hipotecario, ¿no? Simplemente el swap va a ser el intercambio de los futuros pactados a una tasa o una divisa el día de hoy. Entonces, eso va a ser muy, muy relevante que los empresarios lo tengan considerado como las alternativas para poder cubrir fundamentalmente los riesgos financieros. Adelante, vamos a ver en la siguiente diapositiva. Tenemos por aquí como Grupo Peñoles. A mí me encanta la empresa Peñoles porque es la que en materia de derivados es la que nos da un ejemplo en donde Peñoles, en su área de riesgos, administra precisamente tanto tasas de interés, divisas y las famosas commodities. Ellos, ustedes pueden observar, trae contratos en materia de compra de forward y opciones en materia de put y call, en materia de commodities, plata, oro y zinc. Obviamente este tipo de instrumentos no lo podemos encontrar en el MEXDER, dado que nuestro mercado es muy pequeñito. A pesar de que ya tenemos 21 años operando en el mercado,
Chicago, por ejemplo, tiene más de 160 años. Entonces, nuestro mercado es un bebé a comparación del mercado de Chicago. Entonces, ¿en dónde compra estos contratos Peñoles? Bueno, pues se va a ir a lo que es el mercado de Chicago y allí va a tener la oportunidad de comprar una opción put o una opción call de plata, de oro o de zinc, que precisamente son las materias primas con los cuales ellos utilizan toda su producción, ¿no? Por ejemplo. Por el otro lado, vamos a tener también plomo y cobre. También trae forwards y opciones, como pueden observar acá. Y del lado derecho podemos encontrar un swap a tasa fija, ¿no? En donde aquí vienen los pagos de intereses semestral, trimestral, obviamente aquí podemos observar el plazo, y también podemos observar que el monto cubierto traemos $300,000 y $68,015, ¿no? Estos son los tipos de crédito. Aquí, por ejemplo, les comentaba el crédito sindicado, que lo podemos ver claramente, y tiene la aplicación, como les mencionaba, del producto swap. Entonces, el swap sí lo puede, en este caso, contratar aquí. Hay swaps de tasas de interés en el MEXDER, pero en Chicago precisamente tiene que estar contratando todo lo que son las commodities, porque en nuestro mercado no hay. Cabe señalar que todavía hace 3 años en el MEX existía el contrato de maíz amarillo, el cual solamente se utiliza en Costa, no es para consumo humano, pero desafortunadamente no tuvo éxito, por lo tanto fue deslistado. Entonces, obviamente, bueno, pues no tuvo cabida en nuestro mercado, no hubo personas o empresarios que se atrevieran a comprar un contrato de futuros en materia de maíz amarillo. Entonces, nuestro país solamente va a estar, más bien, teniendo contratos de tasas de interés y obviamente acciones, ¿no? Entonces, bueno, es una otra opción en la cual nosotros podemos contrarrestar los riesgos financieros. Hay mercados para ellos, para poder cubrir nuestro riesgo y poder planificar. Ahora, ¿cuáles son las empresas que actualmente han hecho frente a la pandemia? ¿No? Bueno, pues aquí tenemos precisamente el grupo Indetex, este grupo español que maneja Zara, Bershka, Massimo Dutti. Bueno, ellos en lugar precisamente de estar ya vendiendo sus productos como tal, se han dedicado a confeccionar, en este caso, ropa para todos los médicos, las enfermeras, etcétera, y que de alguna manera, bueno, pues están apoyando precisamente este tipo de situación. En el caso de las tecnológicas, Microsoft, Google, han puesto ya actualmente todas sus versiones que antes las tenían, digamos que restringidas exclusivamente para uso empresarial, pues ahorita ya están abriendo precisamente esa frontera en donde tú ya puedes utilizar precisamente este tipo de tecnologías con la finalidad de hacer frente a todo este tipo de situación. Por la otra, pues vamos a tener precisamente al grupo LVMH, igual que maneja Louis Vuitton, etcétera, y que de igual manera se están dando la tarea de confeccionar los tapabocas. En el caso del grupo Kiosco y más, que son todo este tipo de revistas que maneja él, etcétera, también ya están dando sus versiones de forma gratuita. Otro ejemplo es, por ejemplo, el caso del economista, del financiero, que actualmente ya no es necesario que sea suscriptor, te están dando el beneficio de que puedas consultar toda su versión electrónica de forma gratuita. Entonces, es de alguna manera como ahorita las empresas están poniendo la camiseta. De igual manera, podemos observar a General Motors, que ayer dio la noticia que en lugar de cerrar plantas, pues se van a dedicar a estar dándose a la tarea a fabricar los ventiladores que van a estar requiriendo en nuestro país, no los hospitales de nuestro país. Muy bien. Y bueno, hablando en este caso de
la parte del riesgo operacional, el riesgo operacional que vamos a tener por aquí, pues nosotros vamos a tener en ese sentido lo que es la parte de los procesos, ¿no? Aquí en el riesgo operativo se aplica la parte de procesos, se va a aplicar también la tecnología y de igual manera nosotros podemos ver los factores externos, que en su momento el factor que estamos atravesando pues es un factor externo, un factor de salud que en realidad nadie lo está, ¿no? Nosotros pensábamos que el inicio de 2020 marcaba el inicio de una década con miles de proyectos, tanto a nivel personal, a nivel profesional, a nivel empresarial, y que bueno, se proyectaba como el inicio de una década bastante fructífera. Sin embargo, a todo el mundo, pues se revirtió precisamente la situación. Entonces, si la empresa no tiene procesos, si el personal no está bien capacitado, si los sistemas están fallando, etcétera, pues obviamente vamos a tener un problema desde el punto de vista operativo, ¿no? Y el cual también se puede medir. Por ejemplo, nosotros podríamos medir el riesgo operacional que se puede presentar en un banco, en donde cuántas veces se puede equivocar un cajero, ¿no? Y cuáles son las repercusiones que nos puede dar. Entonces, es un riesgo de carácter operativo, y obviamente también cuando se cae el sistema, cuando no hay se cae el sistema y que no podemos realizar cierto tipo de transacciones, sobre todo ahorita la banca electrónica, que obviamente está muy saturada, y se han dado casos de que obviamente hemos llegado a una sucursal y nos dicen, ¿sabe qué? No hay sistema, esperen unos 30 minutos, 40 minutos, y que probablemente el que no haya sistema puede representar una pérdida financiera para el trámite que vayamos a realizar, ¿no? Y por último, el riesgo legal. El riesgo legal, pues, son todas las omisiones que se puedan dar en los contratos en materia de comercio y negocios internacionales, en cualquier ámbito. Por eso es súper importante que el área financiera, antes de que vaya a firmar un contrato, lo tenga que revisar el área legal para que precisamente no haya ninguna situación en algún clausulado que pueda perjudicar a la empresa, a una de las partes o a ambas partes, ¿no? Entonces, eso es súper, súper importante. Y finalmente, Amazon, que obviamente su dueño es Jeff Bezos, seguramente ustedes han escuchado hablar de él. A diferencia de las empresas que ahorita están teniendo Rs, que han tenido una situación bastante difícil por esta pandemia, ellos han tenido un incremento, o en este caso su empresa, por arriba de los 6.400 millones de dólares. Esto derivado de que Amazon es líder y están actualmente utilizando de forma masiva los envíos en materia de paquetería, ¿no? De esto, bueno, pues también quien está aprovechando precisamente esta crisis, pues son todas las empresas como DHL, UPS, FedEx, Uber Eats, Rapid, y bueno, podemos observar que ante la situación de que nuestras autoridades nos han comentado que, bueno, nos quedemos en casa, pues la otra alternativa es estar solicitando comida, ¿no? Vía tipo de aplicaciones, ¿no? La parte tecnológica yo creo que ha tenido en ese sentido un gran aprovechamiento, en este caso de todo lo que es la pandemia, situaciones en materia de las bancas electrónicas, etcétera, pues ahí están viendo precisamente la aplicación de su productividad, y que bueno, al final del día yo les quisiera dejar con esta reflexión, ¿no? Desde su trinchera, ¿qué estrategia pueden ustedes proponer a su empresa para contrarrestar los riesgos? Y lo primero que se tiene que hacer es, número uno, identificar qué tipo de riesgo en mi empresa. Número dos, qué afectaciones se pueden dar, ¿no? Desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista operativo, crediticio. Y finalmente, ¿quién me puede cubrir ese riesgo? ¿No? Las aseguradoras,
el mercado financiero, algún sponsor o asociado o patrocinador, ¿quién en este momento me puede ayudar a estar cubriendo ese riesgo, ¿no? Comento como anécdota, el año pasado que tuvimos la oportunidad de llevar a un grupo de estudiantes a la ciudad de Nueva York, nos recibieron en MetLife, y precisamente hablando de todo este tipo de riesgos, nos recibió el CFO de MetLife. Él nos contó que estuvo mucho tiempo trabajando en España y que más que otro tipo de riesgo les pegaba a ellos en todo lo que eran las primas, la situación de la influenza, en donde, bueno, recordarán, hace 11 años España también tuvo fuertes problemas en materia de salud que también a nosotros nos pegó, pero nos decía precisamente el CFO que MetLife tuvo que pagar muchísimos millones de euros para cubrir las primas, ¿no? Entonces, yo creo que actualmente están exactamente en la misma posición de hace 11 años con esta pandemia, ¿no? Que ahora es el coronavirus. Entonces, uno de los casos o de las entidades que puede cubrir nuestro riesgo es precisamente una aseguradora. Y como ya se los mostré, aparte de los mercados financieros, pues vamos a tener en este caso aquí a el MexDer, que vamos a tener precisamente ese tipo de productos con la finalidad de estar contrarrestando eh, los riesgos financieros que puede tener nuestra empresa. ¿Ok? Muy bien, pues de mi parte en esta charla sería todo. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. Profesora, tenemos algunas preguntas en el chat que me gustaría comentarle para que nos fuera resolviendo. La primera de ellas es de Francisco Baldovines, que dice, ¿cuál es la principal razón por la que Electra no se vio afectada? ¿Hubo algún indicador en específico o solo las empresas de ese giro? Bueno, de hecho, Electra, como tal, ha sido una de las empresas estrella de la bolsa, que normalmente ellos traen una volatilidad importante, pero que sin embargo, bueno, como se dio a conocer más o menos una conferencia de prensa que dio Salinas Pliego, recordarán que esta empresa dijo, nosotros no vamos a cerrar, vamos a seguir trabajando. De hecho, Banco Azteca y Electra, obviamente, y que, bueno, engloba empresas como Total Play, etcétera, pues están trabajando, y de hecho han salido anuncios en la televisión de Banco Azteca que están desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, por ejemplo. Grupo Electra obviamente tiene el mismo horario. Entonces, de alguna manera ellos están dando un panorama de productividad que ante la adversidad ellos siguen en firme y de alguna manera obviamente aplicando todas las medidas de seguridad y de sanidad, pues ellos siguen operando, ¿no? Entonces, el mensaje que te está dando el CEO, el presidente de Grupo Salinas, es precisamente una confianza. Y sobre todo, recordemos que el valores significa sobre todo en lo que la confianza que te da la empresa, ¿no? Básicamente. No es lo mismo, o no pasa lo mismo con Liverpool. Por ejemplo, la acción de Liverpool cayó de forma horrible, porque de 99 pesos que traíamos a enero, actualmente, bueno, la acción de Liverpool anda entre 55 y 60 pesos, y ellos sí cerraron al igual que Palacio de Hierro. Entonces, ¿qué representa esto? De que cuando una empresa cierra, no va a tener mente ventas, aunque ellos están canalizando todo por internet, en su página, en su portal de internet, pues obviamente no es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, mayo, que era la venta nocturna para la festividad del Día de las Madres, etcétera, pues obviamente las empresas van a tener eso, ¿no? Al igual que Palacio Hierro. Entonces, obviamente, bueno, su acción se cayó. En el momento, ahorita anda entre 55 y 60 pesos, más o menos. Y bueno, no es el caso de Electro.
Así es. De acuerdo, profesora. La siguiente pregunta sería, para una cartera de crédito, ¿qué instrumento de cobertura de riesgo es el más adecuado? Para cartera de crédito estamos hablando de tasas de interés, en este caso. Tasas de interés en donde nosotros tengamos que ver que la cobertura, poder comprar un contrato en materia de futuros y opciones de tasas de intereses para la cobertura en materia de crédito. De acuerdo. A ver, voy con la siguiente pregunta. ¿Considera que los bienes raíces son un buen instrumento para resguardar liquidez? Y por otra parte, ¿considera que es un buen momento para vender un bien o es mejor esperar? Definitivamente después de la bolsa de valores, el invertir en bienes raíces es una excelente opción, dado que siempre el valor de una propiedad estará subiendo. Actualmente, quien quiera vender su inmueble, una casa, un departamento, etcétera, no creo que vaya a encontrar mercado actualmente, por la situación financiera que se esté presentando, ¿no? Entonces, lo mejor es esperar a que pase todo este tipo de situación de crisis financiera. Todavía de verdad no hemos visto los estragos que va a representar la pandemia. Muchos analistas están vislumbrando esto hasta octubre. Entonces, yo recomiendo mejor esperarnos y lo ideal es aprovechar ahorita las condiciones que nos está dando precisamente el mercado de valores, ¿no? Vuelvo al ejemplo. Electra, por ejemplo, abrió a 1.384 el día de hoy, se fue hasta 1.427 y finalmente cierra la jornada en 1.382. Entonces, nosotros desde las 8:30 de la mañana que abre el mercado hasta las 3 de la tarde, ¿no? Tuvimos una oportunidad para generar rendimiento en unidad de 35 pesos por acción. Si eso lo llevas a exponencial de comprar 100 acciones, 150 o 200 acciones, pues ahí en solamente te llevas a 35 pesos por acción. Entonces, ahorita lo que recomiendo es que si tienen la oportunidad pueden aprovechar el mercado de valores comprando acciones, ¿no? Profesora, Muy bien, la nos vamos a siguiente la siguiente. pregunta. Sí. Se está hablando de una desaceleración económica nacional de aproximadamente el 6%. ¿De qué manera seguirá afectando las acciones de las grandes empresas? Bueno, ahí va a depender mucho de los sectores que se estén, en este caso, viendo afectados. Como ya mencioné, el segmento de aeropuertos está siendo fuertemente golpeado, ¿no? Por la situación. Pero de igual manera, bueno, pues vamos a tener otro tipo de entidades que no van a sufrir lo mismo. A lo mejor sí, yo no te podría decir que va a ser una baja generalizada. Algunos sectores muy afectados, como ya lo mencioné, el sector de la construcción, el sector naviero, ¿no? Por ejemplo, todo lo que son las empresas de cruceros, obviamente el sector turístico está siendo fuertemente golpeado, más no así otro tipo de entidades, ¿no? Por ejemplo, puede ser papel o simplemente las empresas de alimentos, pues van a tener en este caso ahorita una gran demanda, ¿no? Para precisamente hacernos de reservas. De acuerdo, profesora. La Muy bien. siguiente pregunta. En relación al riesgo cambiario, ¿qué tanto se verá devaluada nuestra moneda en el siguiente semestre? Miren, les pongo un ejemplo. Para que tú puedas aplicar en este caso forward, que de alguna manera es muy útil, es una fórmula en donde vas a tener tres factores. Uno, el tipo de cambio. Número dos, la tasa de interés de México y la tasa de interés de Estados Unidos. Si tú multiplicas la tasa de interés por los días que tú quieras proyectar
dividido entre 360 y ese resultado divides entre la tasa de Estados Unidos por el periodo entre 360 y lo multiplicas por el tipo de cambio, ahí tú puedes tener tu proyección. Entonces, en el próximo semestre, dependiendo de cómo vaya el comportamiento de las tasas de interés, va a ser la devaluación que nosotros vamos a tener. Por ejemplo, es histórico, nunca habíamos llegado a 25 pesos, ¿no? O a rebasar los 25 pesos, nunca. Sin embargo, ha ido computándose las tasas de interés que vimos en las diapositivas anteriores, pues ustedes pudieron observar la baja de la tendencia que está teniendo el tipo de cambio. Entonces, la proyección va a depender mucho de las tasas de interés que tengamos. Si las tasas de interés siguen a la baja, el tipo de cambio empezará a tener un comportamiento entre los 22, 24 pesos máximo. Esperemos que ya no rebase los 25, ¿no? De acuerdo, profesora. Nos dice Marely si podría repetirnos la fórmula. Claro que sí. A ver, ustedes van a considerar, por ejemplo, un tipo de cambio, pongan un tipo de cambio de 23.40, por ejemplo, y la tasa de interés de México, pues ahorita está en 6.20%, 6.2%. La tasa de Estados Unidos está en 0.95%. Entonces, si ustedes multiplican, por ejemplo, vamos a proyectarla que me mencionaban a 6 meses. Si ustedes multiplican la tasa de interés es 6.2% por 180 días entre 360 y todo eso lo divides entre 0.09, que es la tasa de interés, 0.09%, la tasa de interés de Estados Unidos, por 180 días entre 360, y el resultado que te dé lo multiplicas por el tipo de cambio que les di, te va a salir la proyección a meses. Esa es la fórmula del forward, la cual también pueden encontrarlo en el portal de MexDev, en el contrato de futuro del dólar. Entonces es muy, muy sencilla. De acuerdo, profesora. Muchas gracias. Viene una pregunta más. Sí. Aquí nos dicen, ¿cuáles creen que sean las mejores opciones para un portafolio de inversión? Esto considerando la posible contracción del PIB. Bueno, ahorita es revisar cuáles son las empresas que están teniendo mayor rentabilidad. Yo puedo seleccionar acciones que tengan una rentabilidad, sobre todo por arriba, obviamente es una rentabilidad anual, por arriba de la inflación y por arriba de lo que te está dando el CEPI. Si a nivel anual una empresa te da por arriba de estos indicadores y le sumamos 5 puntos adicionales, es decir, si ahorita el gobierno federal está dando 6.2 más 5 puntos, pues yo estaría revisando cuáles empresas han estado teniendo por arriba de un 12, de un 15%. Entonces, yo empezaría a buscar, en primer lugar, cuáles son esas empresas y número 2, a diversificar el portafolio de inversión, que es lo mejor, ¿no? Siempre la diversificación, recordemos, un principio bursátil es no poner todos los huevos en una sola canasta. Hay que diversificar siempre. De acuerdo, profesora, gracias. Viene una pregunta más. Dice, sobre las tasas de crédito, ¿es obligatorio que todas las entidades bancarias bajen sus tasas para cualquier crédito o solo aplica para empresas? No, definitivamente hay que verificar cuáles son los bancos que están dando este tipo de facilidades. Y comentábamos, ¿no? Hay cierto tipo de entidades, sobre todo la banca de desarrollo, estos sí son los que van a estar otorgando tasas de interés, tasa cero, ¿no? Algunos gobiernos, por ejemplo, en el estado de Hidalgo,
el gobernador anunció que su gobierno iba a dar créditos a todas las microempresas con tasa cero y a pagar a partir de transcurridos 4 meses. Entonces, va a depender mucho de qué tipo de institución financiera estemos hablando y sobre todo las circulares de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. De acuerdo, profesora. Una pregunta más. Aquí nos dicen, tomando como ejemplo a Grupo Salinas, sabemos que la economía no está totalmente paralizada. ¿Considera que la acción o medida que deberían de tomar los demás empresarios ante la crisis es justo no detener sus actividades? Bueno, a ver, un segundo. Perdón, se me fue un poquito la voz. Obviamente, cada empresario, de acuerdo a su proyección, a su planeación financiera, tomará las decisiones más acordes, obviamente, a sus metas objetivos. Va de la mano con, digamos, el plan que en su principio nuestro presidente decía, no hay que cerrar porque será una afectación económica y demás. Sin embargo, las empresas están tomando decisiones en las cuales, bueno, por proteger en este caso a los clientes y demás, ¿no? En el caso del Grupo Salinas, pues ellos tendrán en este caso sus objetivos, obviamente sus perspectivas, y que de alguna manera, dependiendo del giro del negocio y tal como vaya presentándose la trayectoria de la entidad, pues nosotros podemos ir observando ya sea el cierre o la apertura de cierto tipo de cadenas económicas. No lo podemos generalizar. Esto va a depender muchísimo de, como reitero, de cada planeación financiera que tenga la entidad, ¿no? Y va a depender muchísimo de cómo le vaya pegando a cada una de las industrias este tipo de pandemia. Como ya lo mencionaba, ¿no? Google, América Móvil, etcétera, pues ahorita están en la punta de la oportunidad porque son empresas de comunicación y de tecnología que precisamente están utilizando sus plataformas para dar el servicio masivo tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, que ellos vayan a cerrar, pues obviamente sería una catástrofe para todo lo que son las comunicaciones. Entonces, como le comento, no podemos generalizar de que unas se cierren, otras abran, o va a depender mucho de las necesidades que esté demandando ahorita el entorno. Gracias, profesora. Una pregunta más. Acerca de los afores, ¿tenemos riesgo? Es decir, ¿con el problema de pérdida de trabajo se verán afectados los afores? Sí, definitivamente. Podemos observar que tanto el Infonavit como las Afores, etcétera, ya ahorita están teniendo solicitudes para la cobertura del seguro de desempleo. Que depende de cómo se vaya dando la cuesta final, pues muchas personas que van a quedar sin empleo, pues van a tener que acudir a este tipo de entidades para poder obtener recursos y que ellas puedan cubrir sus necesidades primarias, ¿no? Primarias me refiero a dónde vivir, o sea, el pago de la renta, vestimenta y obviamente comida, ¿no? Por lo tanto, sí se verán afectadas, como va bajando también la parte de la bolsa, la parte, de igual manera, desde el punto de vista financiero, pues también el rendimiento de nuestras afores también se verá afectado. Entonces, la crisis va a pegar en todos los sentidos, tanto a nivel empleo, tanto a nivel, obviamente, de rendimientos de nuestras afores, ¿no? De alguna manera, podríamos decir, nosotros no invertimos en el mercado de valores, pero si tu afore y sobre todo tu rango de edad es de entre 18 y 30 años, por supuesto que estás invirtiendo en el mercado de capitales.
de forma, o de qué forma, pues desde el punto de vista de tu Afore, ¿no? Ahí está la parte de la inversión. Muchas gracias, profesora. Y la última pregunta que tenemos, nos preguntan Claro. aquí, ¿cómo podemos ingresar a Mexder? Bueno, el mercado mexicano de derivados actualmente está solamente aplicado para empresas. Me refiero a entidades como Liverpool, empresas como ya mencioné, Peñoles, CEMSA, etcétera. Para que nosotros podamos ingresar a Mexder, los contratos en primer lugar son de $10,000. Cada contrato ampara, por ejemplo, si yo quiero cubrir el tipo de cambio, son $10,000. Entonces, nosotros tenemos que contratar a través de un socio liquidador, que son las casas de bolsa, en donde en el mercado de derivados fungen como socios liquidadores y que por lo tanto ellos nos van a dar la asesoría para poder comprar la cobertura. Y por lo tanto, bueno, sí se requiere este tipo de intermediario para poder entrar en Mexder. Pero actualmente está dirigido sobre todo a personas morales que demuestren que efectivamente tienen necesidad de esa cobertura. Si trae un crédito en dólares, si traes un crédito sindicado, como ya lo mencioné, etcétera, entonces ahí ya te dan el acceso para poder cubrirte. De acuerdo, profesora, muchas gracias. ¿Alguno más tiene preguntas? Pues bueno, parece que no. Pues por parte de la EDC y de nuestra especialista María Elvira, esta sesión ha concluido. Les agradecemos mucho su participación. Recuerden, por favor, que estaremos en constantes webinars con ustedes de diversos temas, tanto de áreas de humanidades como áreas de finanzas y temas de interés que les permitan continuar avanzando tanto en su carrera personal como profesional. No se olviden de consultar nuestra oferta, que mucho de esto que tenemos en talleres, cursos y diplomados lo podrán encontrar ahí. La capacitación siempre nos va a permitir ir un paso adelante, sobre todo en estas épocas de crisis. Agradezco la participación de todos. Muchas gracias, profesora. Que pasen excelente noche. Gracias, qué amable. Excelente noche para todos.